Bueno, sean bienvenidos todos los niños de la clase del hermano Jeff. El hermano Jeff está en Puriscal predicando. Entonces, bienvenidos estos niños. Espero que esta clase también les pueda servir a ustedes. Y si esta es su primera vez con nosotros, estamos en esta clase de escuela dominical aprendiendo. Y como en toda escuela, debemos de traer nuestro cuadernito para hacer apuntes, tomar nota. Eso es parte de lo que se espera, porque estamos aprendiendo y estamos estudiando la Confesión de Fe de Londres, que es la confesión que ha adoptado esta iglesia, capítulo 13, acerca de la santificación, que es una de las doctrinas que están en la palabra de Dios y que nos es dada a aquellos que están en Cristo. Entonces, recordemos que estamos en el párrafo 2 y estamos hablando de esa lucha, de esa guerra entre la carne y el espíritu, y específicamente en el punto de lo que hemos llamado la santificación progresiva. La santificación progresiva. Y voy a hacer un muy breve repaso de esto. El Jeffrey Smith, un predicador y pastor, en su comentario al capítulo 13 de la santificación, el párrafo 2 dice: el Espíritu Santo es quien hace que la obra del Espíritu en nuestras vidas sea eficaz. Es solo Dios obrando en nosotros por el Espíritu que nos santifica. Sin el Espíritu Santo nunca podríamos ser santificados. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de la obra del Espíritu Santo. Recordemos que es por el Espíritu que la Biblia nos indique que hacemos morir o mortificar o crucificar o debilitar el pecado que todavía está en todo creyente. Entonces, muy breve el repaso. El Espíritu Santo nos guía asegurando que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos guía para que no sigamos las directrices del pecado. Él nos guía constantemente. Nos guía para encontrar la salida en medio de la tentación. Nos guía a la verdad. Eso solamente en relación a su guía. Pero también el Espíritu Santo es quien podemos eficazmente mortificar el pecado. Por medio del Espíritu Santo es que somos convencidos del pecado. Por medio del Espíritu Santo es quien nos lleva a Cristo para ser transformados. Por medio del Espíritu Santo es que producimos frutos en una vida transformada que se opone entonces a la naturaleza pecaminosa. En sexto lugar, el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Recuerdan que hablamos de esto? El pasaje está en Romanos 8, 26, 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Edwin Palmer en su libro El Espíritu Santo dice, y esta fue la referencia que les quedé debiendo: hay diferencia de opinión en cuanto a cómo debemos concebir esta intercesión. Algunos dicen que el Espíritu simplemente mueve nuestra alma hacia deseos y anhelos que nunca adquieren forma clara porque son demasiado profundos. En otras palabras, ora a través de nosotros. Yo creo particularmente que esta me parece que es la más consistente de lo que yo veo, pero otros sugieren que el Espíritu que mora dentro de nosotros intercede por su cuenta, aparte de nosotros, intercede por nosotros, pero no por medio nuestro, si bien está en nosotros. En última instancia, dice él, importa poco cuál de las dos interpretaciones escojamos, ya que el resultado es el mismo. El Espíritu Santo, de manera maravillosa, colma nuestra necesidad. Él ora a nuestro favor cuando nosotros mismos deberíamos de haber orado, pero no sabíamos cómo hacerlo. El Espíritu Santo ora según la voluntad de Dios. Qué consuelo tan fuerte a nuestras vidas que tengamos al Espíritu Santo como consolador. Entonces, gracias a Dios por el Espíritu Santo y su intercesión. Punto 7, el Espíritu Santo es poder de Dios, poder de Dios. Todo poder en esta lucha nos viene por su Espíritu. Y qué bendición es a nuestras vidas poder tener al Espíritu Santo, porque Él actúa en medio de nosotros. Y recordemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo.
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y entonces terminamos con este pensamiento. ¿Se acuerdan la semana pasada? Que Dios nos ayude y que nosotros consideremos la verdad de que somos morada de Dios en el Espíritu. Y que ese pensamiento nos lleve a temer más al Señor. Cada creyente es templo del Espíritu Santo y debe ser santo para Dios. Bueno, ¿cuál es la responsabilidad del creyente en esta lucha? ¿Cuál es la responsabilidad del creyente en esta lucha, que es lo que estamos tratando? Y lo primero que quiero decirles es que en esta lucha nosotros debemos considerar que somos dependientemente responsables. Dependemos del Espíritu Santo, pero nosotros somos los responsables. Somos responsables. Porque, bueno, solo los que han sido unidos a Cristo en su muerte y resurrección pueden luchar efectivamente contra el pecado que aún reside en todo creyente. No como un amo, sino como un enemigo. ¿Quién lucha? ¿El Espíritu Santo o somos nosotros? ¿Quién es el que lucha? Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13, Gálatas 5:16, 17. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En este pasaje de Romanos vemos que el apóstol Pablo señala que son los creyentes los que mortifican el pecado, pero por el Espíritu. El creyente es responsable de mortificar su pecado, pero por el Espíritu. No puede hacerlo solo, es por el Espíritu. Cualquier lucha que yo emprenda contra el pecado solo será vana. Es por el Espíritu de Dios. En el pasaje de Gálatas 5, el apóstol dice a los creyentes que ellos son los que deben andar en el Espíritu y que hay una realidad espiritual en todo creyente. El Espíritu Santo que mora en el creyente luchará con él y por él contra la carne. Es por el Espíritu. Entonces hablamos de una dependencia total del Espíritu Santo. Nunca podemos dejar de depender del Espíritu Santo en esta lucha. Comenta John Owen lo siguiente: el Espíritu Santo no mortifica el pecado sin la obediencia y cooperación del creyente. Él obra en nosotros y sobre nosotros en una forma apropiada, sin hacer violencia a nuestra naturaleza humana. Él nos preserva, no anulando nuestra voluntad ni nuestra obediencia voluntaria. Él obra en nosotros y con nosotros, no contra nosotros y sin nosotros. Su ayuda es un estímulo para hacer la obra, no una razón para descuidarla. Porque tengo el Espíritu Santo. No, más bien sabiendo que tengo el Espíritu Santo, soy responsable de luchar contra el pecado. Sabiendo que Dios me ha dado su Espíritu Santo y que soy templo de Él. Sinclair Ferguson también dice lo siguiente: la resolución de este conflicto no está en duda. En el presente, el creyente clama por la liberación del cuerpo de muerte, aunque ya posea la garantía misma en el Espíritu que mora en él. La asombrosa realidad de la santificación divina es que la presencia del Espíritu en nuestro corazón es la causa principal del estallido del conflicto. Aquellos que tienen las primicias del Espíritu gimen por dentro mientras esperan ansiosamente la adopción, la redención de su cuerpo. Por el Espíritu, pero luchamos. Entonces, en la santificación progresiva, el que ha sido unido a Cristo es 100% responsable de depender del Espíritu Santo, por lo que somos nosotros llamados a luchar en y por el Espíritu. En y por el Espíritu Santo. Entonces, no sé qué tan rápido es para buscar. Algunos me han dicho que les cuesta, pero vamos a buscar estos pasajes. Entonces, todos, Colosenses 3:5. Entonces yo espero que los puedan anotar, si no puede buscarlos. Colosenses 3:5.
Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes hacen morir? Los creyentes. Y son los creyentes a los que es llamados, haced morir. Ok, sigamos, versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras desordenadas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Quiénes deben dejar? Creyentes. Primera de Juan 3:3. Vamos a ver, Primera de Juan 3:3. Dice: y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Quiénes se purifican a sí mismos? Los creyentes. Los que tienen esa esperanza, la esperanza de Cristo en su regreso. Ellos se purifican. ¿Sí? Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Quiénes se limpian? Los creyentes. Los creyentes se limpian. Segunda de Pedro 4, versículos 1 y 2. Segunda de Pedro, capítulo 4. Primera debe ser, disculpen. Disculpe. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Terminemos con el pecado. Primera de Tesalonicenses 4. Vamos a Primera de Tesalonicenses 4. Versículos 3 y 4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Quiénes deben apartarse? Los creyentes de toda fornicación. Filipenses 2, 12 y 13. Uno más. Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quiénes deben ocuparse? Los que han recibido esa salvación. Entonces, somos responsables de luchar en el espíritu contra el pecado. Hay ejemplos muy hermosos a través de toda la Biblia de esa dependencia, también de ese deber de luchar. El pueblo de Israel está a las puertas de Jericó. Justo antes de entrar, aquel siervo de Dios llamado Josué tiene un encuentro con un príncipe. Este viene a él. Y cuando lo ve, Josué le dice: ¿con quién estás? ¿Con ellos o con nosotros? Y él le dice: no, yo vengo a hacerme cargo de esto. Yo soy el príncipe. Es una teofanía refiriéndose a Cristo. Y aquel Josué se inclina y se arrodilla, sabiendo que va a enfrentar una gran lucha y que la confianza no está en él, sino en Dios. ¿Quiénes dieron vuelta a la ciudad de Jericó? Todo el pueblo de Israel, en obediencia al Señor. Ellos caminaron. Dios botó ese muro.
y pudieron entrar y luchar. ¿Fueron responsables en obedecer a Dios? Claro que sí. Ellos tenían que obedecer a Dios. Pero fue Dios quien luchó por ellos. Entonces, de igual manera, somos responsables de hacer aquello que Dios nos ha mandado. No en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Él. Por su Espíritu. Pueden leer el pasaje que está en Josué 5, 13 al 15 para que vean esa maravillosa historia. Dice primera de Pedro 1:22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Así dice. Entonces, algo a considerar en medio de todo esto es que los creyentes somos soldados, que tenemos un enemigo en nuestra propia carne y debemos de luchar en el Espíritu. Segunda de Timoteo 2:4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Somos soldados y hay una lucha y hay que emprenderla. ¿Cómo es esta lucha en la mortificación del pecado? ¿Cómo es esta lucha? ¿Cómo se da? Bueno, ¿cómo mortificamos ese pecado? Bueno, tomando algunos pensamientos del libro La mortificación del pecado, John Owen, quiero traerlos entonces en esta mañana. En primer lugar, un debilitamiento habitual de los deseos pecaminosos. Dice la Biblia, sino vestidos del Señor y no proveáis para los deseos de la carne. Vamos a ver primero esta parte, no proveáis. La otra parte la vamos a ver cuando entremos al párrafo 3, que ya estamos casi entrando ahí. Entonces, no proveáis para los deseos de la carne. Recuerden que mortificar es debilitar, es hacerlo morirse de hambre, es luchar contra él. Mientras estemos en esta vida, ese pecado que todavía está ahí, ese pecado remanente que todavía queda ahí, estará ahí hasta lo último, pero debe ser mortificado. Entonces, proveer, aportar o permitir algo para que suceda alguna situación, eso es proveer. Aportar o permitir algo para que suceda alguna situación. Por ejemplo, un padre que permitió la desobediencia en sus hijos, ¿qué va a cosechar más adelante? Rebelión. Él lo permitió, no hizo nada, lo dejó ahí. Va a cosechar rebelión. Un hombre o una mujer que se ha dedicado, que le ha dado lugar, por decir un ejemplo, al licor, satisfaciendo sus deseos, perderá el juicio, caerá posiblemente en la ruina, puede llegar a dañar de forma irreversible su cuerpo, causa vergüenza a él mismo y a sus conocidos y principalmente es un pecado delante de Dios. Ha encontrado en ese pecado su alegría, consuelo y refugio. Le da lugar a eso. Vamos a 2 de Samuel capítulo 11. 2 de Samuel capítulo 11. Ahí tenemos un caso de un creyente que está proveyendo para algo que no tenía que proveer. ¿De qué forma proveyó? Vamos a ver, dice 2 de Samuel capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Qué proveyó y qué permitió? Proveyó descuido de sus labores en el tiempo en que los reyes salen. ¿Y qué haces tú ahí? Él no era rey. Tenía una labor que hacer, ¿verdad? Permitió pereza en su vida. Pereza en su vida. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. Esos perezosos, ¿verdad? ¿Cuántas veces la Biblia habla de la pereza? Levantarse tarde.
Proveyó para sus pensamientos. Y se deleitó en lo que estaba viendo, en vez de inmediatamente rechazar aquello y alejarse. Y le dio lugar y alimentó sus deseos. Proveyó para sus deseos. Así es. La Biblia dice en 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Proverbios 5:8, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. La Biblia no dice, ay, vea, averigüe a ver cómo es eso. ¡Huya! No provea, huya. Dice, huid. No trate de portarse ahí como un investigador a ver qué. No, huya, dice la Biblia. No provea. No provea. Vamos a ver Proverbios capítulo 1, versículo 10. Proverbios 1. Proverbios 1. Capítulo 1, versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. No andes. Si te quisieran engañar, no consientas. Pero ¿por qué le proveíste? ¿Por qué le diste oportunidad a la codicia, a la envidia o a cualquier otro pecado? No provea. ¿Por qué está proveyendo? Esta lucha es espiritual, inicia en el corazón, inicia en aquel o aquella que ya no quiere proveer para ese pecado y se mostrará en acciones concretas para no proveer o alejarse del pecado. Ese poder o esa fuerza para deshacerse, para no proveer, para alejarse del pecado, ¿de quién puede venir? De nosotros mismos. Viene del Espíritu Santo de Dios, porque Él es poder y está con su pueblo. De ahí viene el poder para poder alejarse de ese pecado y no proveer más. Vamos a ver Hechos 19, 18 y 20. Hechos 19, versículos 18 y 20. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¿Tenían esos libros un gran precio? Para el mundo. Pero para el creyente no valían nada. Échalo a la basura. Échalo a la basura. ¿Qué hicieron los creyentes? Los quemaron, no los guardaron, no los dieron a otros, no proveyeron para ellos algo que estaba en contra de la voluntad del Señor. ¿Quién les dio la voluntad para deshacerse y quemar eso? Dios por su Espíritu. Eso no vale nada para mí. Para el mundo vale, pero para mí no. Hay cosas que en sí no son malas. No es malo un celular. No es malo una computadora. No es mala una comida o una bebida. Pero con ese celular o computadora tienes acceso a un mundo de maldad del cual te has estado alimentando. O el que es dado a la glotonería tiene costumbres de alimentación que están dañando su cuerpo, el cual le pertenece a Dios. Recordemos que la lucha está en el corazón, pero en algunos casos la lucha es tan fuerte que tendrán que tomarse medidas para no dar lugar a ciertos pecados, no proveer para ellos.
Usar un celular que solo sirva para hacer llamadas y recibir mensajes. Lo más básico. Si usted tiene problemas con eso. Como dije, el problema no está en el celular, está en su corazón. Pero si usted, oh Señor, en tu poder, ayúdame. Y si hay que cortar con eso, un celular básico. Si es esa computadora, bueno, va a tener que usarla en público, no en privado y en su cuarto y en secreto. La computadora no es el problema, está en su corazón, pero va a tener que tomar medidas para no proveyendo un lugar solo. No, ya no más, ya no más. Algunas medidas pueden ser extremas. Necesitamos acciones extremas en muchas ocasiones, con el poder de Dios. Recordemos, los creyentes son una nación santa, no pueden andar o comportarse como el mundo, no pueden volver a los pecados que antes tenían aún estando en su ignorancia. Es que ya usted sabe, ya usted no es un ignorante, ya ahora usted conoce la voluntad de Dios. En aquellos pecados que tienen, estando en vuestra ignorancia, como decía el apóstol Pablo, ignorancia e incredulidad. Y ahora ya no. Ahora son de Cristo y quieren vivir la vida que agrada a Dios y harán voluntariamente y en dependencia del Espíritu Santo lo que Dios les manda bíblicamente para cortar y no proveer para ese pecado. Esto es por amor a Dios y odio al pecado. Amo a Dios, odio ese pecado, no voy a proveer para eso. No lo voy a alimentar. Entonces, este debilitamiento debe ser no proveer, no alimentar, no dar lugar a todo aquello que ofende a Dios. No le voy a dar lugar. Es una lucha, sí, en el espíritu. En segundo lugar, aprenda a reconocer sus deseos pecaminosos y que están todavía en su corazón. Aprenda a reconocer. Un soldado debe conocer su enemigo, ¿sabían? Un soldado debe conocer su enemigo. ¿Cuál es su enemigo? ¿A quién? ¿Contra quién me voy a enfrentar? No voy a salir con una navaja contra aquel que viene con un tanque contra mí. ¿Cuál es mi enemigo? Tengo que conocerlo. Cada uno tendrá en particular pecados con los cuales tendrá que tratar de forma más directa y constante. Conozca los caminos de su enemigo, sus maquinaciones y sus métodos de guerra. ¿Cuáles ocasiones usará para hacerte caer? ¿Cuáles? La tendencia hacia ciertos pecados está arraigada en la naturaleza pecaminosa. Por ejemplo, algunas personas tienen mayor dificultad para controlar su temperamento más que otras. Algunas personas tienen una tendencia natural a comer demasiado. Esto significa que usted necesita saber las tendencias pecaminosas que están arraigadas en su propia naturaleza. Esas tendencias no deberían ser excusadas diciendo, ay, así soy yo. O esa es mi naturaleza. Eso es una excusa vana. No, usted debe reconocer su culpa. No debe alimentar esas tendencias. Su deber es confesar estos pecados, esforzarse en el Espíritu, en el poder del Espíritu para vencerlas. El apóstol Pablo decía, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esto de golpear no significa flagelar como hacían antes, o muchas personas aún todavía lo hacen. Piensan que esa es la forma de luchar contra el pecado. No, eso no es bíblico. Cuando Pablo se refiere a golpear su cuerpo, esos son golpes espirituales que debilitan cualquier pecado para que no tenga fuerza. Podemos verlo de forma ejemplificada en un boxeador que le golpea a otro en el ojo. Entonces el ojo queda morado y ya no lo puede abrir bien. Entonces ya no puede abrir. Eso es. Ya esa persona ya ha golpeado ese ojo para que ya no tenga la capacidad de poder ver como veía antes. Estos golpes deben ser dados con la palabra de Dios y llevados a la obediencia a Cristo. Este deber es una intensa lucha, es dominio propio. ¿Y saben de dónde viene ese dominio propio? Del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo. No, ya no voy a proveer. Este enemigo me está golpeando por ahí. Me va a hacer algo. No voy a proveer. Conozca
Tal vez aquel hermano tiene más dificultad con la lujuria, usted no, pero su problema es su boca. Y él buscará oportunidades para que usted use su boca para ofender a otros, para pecar contra el Señor. Cada uno debe reconocer su enemigo, cada uno. Entonces, considere estas cosas. Usted, si es creyente, usted está muerto al dominio del pecado por Cristo. Usted está unido a Cristo y usted tiene el Espíritu Santo. En tercer lugar, pida a Dios que examine su corazón. ¿Por qué? Porque aunque nosotros intentemos, ¿verdad?, y conozcamos a nuestro enemigo, nuestro corazón es bien engañoso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es engañoso. Entonces, ¿a quién debemos de pedirle? Señor, examina mi corazón. Vamos al Salmo 139. Salmo 139. 139, versículos 23 y 24. Dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Oh Señor, tú que conoces los pensamientos, que conoces los corazones, examina mi corazón. Trata conmigo, oh Dios. Una de las cosas que hace un médico antes de atender a un paciente es que le hace un examen para ver su condición y tratar ese mal con la medicina correcta. Hay pecados que están escondidos y solo Dios los puede revelar. Oh Señor, examíname. Aquí tenemos al que prueba la conciencia, al que ha dado la ley, al Dios justo y bueno, el que mira los pensamientos y conoce las intenciones del corazón. Él no fallará en dar un diagnóstico del corazón, de la mente y de los actos. Él es verdad y amor. Esto es ponernos a su cuidado e ir a Dios por su palabra para que actúe como un buen cirujano y muestre la enfermedad, muestre en lo interior del corazón dónde está el pecado para curar la herida. Y Él la va a curar. Es ponernos en sus manos. Solo Dios puede sanar el corazón. Solo Él puede hacernos descansarnos en Él y darnos libertad. En cuarto lugar, no podremos mortificar el pecado a menos que sincera y diligentemente tratemos con todo pecado. Usted está tratando con un pecado. Está tratando con la mentira, con la codicia. Pero hay otros pecados. Usted como creyente ha descuidado la lectura de la palabra de Dios. Usted ha descuidado la asistencia a los cultos. No viene a tomar la cena del Señor. No está tomando sus tiempos para orar. Entonces, debemos de tratar con todo pecado en nuestras vidas. Aquel que tal vez está luchando contra la lujuria, pero tiene un pecado de pereza. Entonces, hay que tratar con el pecado como tal. Oh Señor, todo aquello que en mi vida te desagrada, ayúdame para luchar contra eso. Ayúdame. No tendrá éxito si descuida atender sus deberes espirituales y luchar también contra otros pecados. Hay pecados de omisión, ¿sabían? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo tenía que hacer eso y no lo hice. Estás descuidando, estás tratando de luchar, pero hay otros que estás descuidando. ¿Sabías que es bueno para tu alma venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios? Porque tú necesitas más fe y estás descuidando eso. ¿Sabías que es bueno para tu alma orar, velar, ayunar y no lo estás haciendo? 5. Luche con sus deseos pecaminosos tan pronto como aparezcan. Hay personas que, ustedes han visto esas situaciones que se dan con las personas que tienen diabetes, que a veces tienen una pequeña herida y la descuidan. Y después, ¿qué pasa? Termina con el pie, con el brazo cortado, porque no le puso atención a esa pequeña herida. ¿Cuántas veces escuchamos a los médicos decir, si hubieras venido a tiempo, esto no hubiera pasado? En el momento en que aparezca ese pecado, trate con él, en el poder del Espíritu Santo, en la dependencia de él.
Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. De una vez, no darle lugar. Dicen, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En sexto lugar, ya casi terminamos, disculpen, voy a tomar unos minutos más. La mortificación del pecado y la lucha es continua. Esta lucha, hermanos, es continua, no va a parar, tendrá que ser, no, seguirá. Y eso es uno de los anhelos del cristiano. Un día parará, sí, cuando estemos con Cristo, pero mientras tanto no. Todos los días, porque todos los días ese orgullo se levanta y ese pecado va a estar ahí. Oh, Señor, ayúdame a luchar contra ese deseo pecaminoso de no hacer tu voluntad. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Y no da un tiempo, no dice, bueno, en tu inicio de creyente. No, durante todo el tiempo de tu vida como creyente. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesucristo nos está diciendo esto. Para meditar y finalizar en esta clase, en primer lugar, si usted está hoy en medio de nosotros y usted dice, sí, mire, yo tengo unas luchas en mi vida, pero usted tiene un deber. Su deber no es mortificar su pecado, porque no lo va a poder hacer porque usted no tiene el Espíritu Santo. Su primer deber es confesar sus pecados, arrepentirse y creer en Cristo. Porque si no, no va a poder. Ese es su deber principal, ir a Cristo. Mire, es que yo he luchado con mi vida. Vaya a Cristo. Confiese sus pecados. En el creyente es depender todos los días del Espíritu Santo. Oh Señor, que por tu Espíritu yo pueda luchar contra estos pecados. Hazme recordar que tú vives en mí, que yo soy morada del Espíritu Santo. Una dependencia total de Él para luchar. En segundo lugar, somos responsables en la lucha. Vea, tenemos todos los recursos de Dios. No debemos de proveer para el pecado, pero Dios en su misericordia nos ha provisto todo para poder luchar. Te ha dado todo lo necesario. No te ha dejado sin armas, te ha dado su espíritu, te ha dado tu palabra. Es un Dios bueno, que nos ha dado todo lo necesario. Pidamos perdón por descuidos irresponsables, por falta de esfuerzo, por falta de amor. En tercer lugar, no seamos un simple sino un sabio. Si usted lee los proverbios va a encontrar los simples y los sabios, los simples y los sabios. ¿Qué hacen los simples? Van ahí como por el campo, como algunos dicen, viendo las florecitas del campo y no ven la culebra que está ahí, no ven el hueco en que se... No seas un simple. Hay una lucha, hay un corazón engañoso, hay un diablo tentador. Deja las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. El pecado es maldad, ofende a Dios, traerá mal y destrucción. Deja la vida de los simples. Pide a Dios sabiduría, pide a Dios fortaleza para luchar contra los pecados. Que el Señor les bendiga.